Bueno, el paso de la panadería a la hostería fue duro y también fue como algo, como un proyecto nuevo, ¿no? Para nosotros, porque yo recuerdo que ese día a la mañana Gastón salió con la canasta llena de panes para vender y volvió antes del mediodía y me dice, me vine porque no voy a vender más pan, tengo que hacer otra cosa. Eh, ya teníamos a Franco, que tenía 1 año y medio, 2. Entonces él dice, me decía a mí, yo ya tenemos un hijo y no puedo seguir siendo un vendedor ambulante, tengo que buscar algo. Y bueno, la verdad que fue bastante duro para nosotros porque eh, Franco era chiquito, era lo de la venta del pan para nosotros era importante porque era cuando mayor flujo de dinero nosotros veíamos para que nos ayude a crecer. Yo eso me lo acuerdo porque era bastante incierto en lo que nos íbamos a meter. Y la verdad que eso era como que arrancaba el verano y era terrible para nosotros. Teníamos toda la mercadería como para hacerlo. Lo primero que hicimos frente a la charla que tuvimos con Lidia de convertir la panadería de los pioneros en una hostería fue ver qué recursos teníamos. Nos dimos cuenta que en la zona había muchos recursos que podíamos aprovechar, como la piedra, reciclar madera de puentes viejos. Entonces empezamos a juntar un montón de recursos que hoy por hoy se ven reflejados en la construcción de la hostería. Las columnas, las vigas, la madera de la barra, las piedras de la barra, son todo material reciclado de la zona que en esos años abundaba mucho en lo que es Meliquina. Para mí era algo muy lejano porque, o sea, yo pensaba en colchones, en sábanas, en acolchados, cosas que por ahí yo en ese entonces tampoco las tenía, que yo me las había comprado. Nosotros en ese entonces teníamos un colchón que me lo había regalado Hugo Torres, que es un vecino, y bueno, y la verdad era que, qué sé yo, no teníamos, y yo me imaginaba comprar colchones, sábanas, o todo lo que conlleva tener una hostería. Y por ahí, bueno, en ese sentido, por ahí yo me apabullaba más. Y Gastón me dice, no, pero no penses en eso. Ahora lo que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a hacer la hostería. Eso viene después. Y bueno, ahí es como que yo me relajé y dije, bueno, también era imposible. Pero de cierto modo decía, bueno, y a ver por dónde empezamos. El primer objetivo era aprovechar 100% los recursos que teníamos, que era el tiempo y lo que estaba alrededor de nosotros. Eh, con el tiempo, bueno, charlábamos mucho, qué queríamos, si queríamos un estar más grande, una cocina más chica, eh, miles de discusiones porque ninguno de los dos somos arquitectos, pero sí sabíamos lo que queríamos transmitir. Sabíamos que queríamos transmitir un modo de vida a través de la hostería, queríamos ofrecer nuestro pan, nuestros productos ricos de familia. Empezábamos a dibujar o a soñar cómo queríamos hacer la hostería, de acuerdo a lo que ya teníamos hecho, que era una panadería. Eso implicaba levantar el techo, ampliarle una platea, cómo la íbamos a hacer, para dónde las habitaciones, cómo la íbamos a diseñar. Y bueno, eso era hacerlo nosotros, porque no teníamos cómo ni quién. Entonces nos poníamos con un mate, con un termo, a charlar y yo me acuerdo siempre situaciones de que por ahí estábamos en obra y, y yo decía, una habitación acá con un baño y tantos metros y así. Y capaz que él opinaba distinto y capaz que terminábamos peleando. Entonces, bueno, se cortaba el mate, se cortaba la charla y bajábamos y nos volvíamos acá, a la casa, ¿no?
hacer otras cosas que no tenían nada que ver con lo que era la hostería. Y por ahí después, al rato, alguno de los dos aflojaba. Y íbamos otra vez y por ahí uno de los dos decía, bueno, sí, vamos, pero no empecés, porque vos empezaste, vos me dijiste así, pero vos no te ponés de acuerdo, y empezábamos otra vez, dijimos, bueno, basta, dale, vamos. Y calentábamos en la pava de nuevo, y íbamos otra vez con el mate para allá. Y arrancábamos otra vez, bueno, acá el baño, acá la habitación, acá el toilet, el salón de estar, y así íbamos como diagramando todo lo que es hoy la hostería. La hostería tardamos en construirla 5 años. ¿Sí? Ya llegando al año número 4 nos explotó el volcán. El volcán Puyehue fue realmente un grave problema porque separó la economía de la zona. Nosotros en esos años dejamos de vender plantas, el vivero no. Era muy difícil vivir, principalmente muy difícil respirar. Pero siempre una vez más, Lidia ahí apoyando en los proyectos, buscándole la solución, esa paciencia, esa contención de familia que tuvimos siempre, fuimos paso a paso avanzando. Nosotros no podemos alterar nada que nos presente la naturaleza. Y entendí que el volcán era algo que no lo podíamos controlar. Yo podía controlar qué tan rápido hacía una pared o pintaba el techo, pero el volcán nadie sabía cuándo iba a parar. Había gente que decía 3 meses más, otro decía 6 meses más. Paró cuando dijo basta. El volcán paró cuando dijo basta. Lo que me enseñó el volcán fue a transformar eso malo, que era la ceniza, en un revoque que fue bueno para la hostería. Y de esa manera era como tener la naturaleza en la hostería. Si bien el volcán está lejos, está en Chile, el volcán también es parte de la hostería. O sea, la hostería tiene mucho del volcán. Fue una enseñanza, que hay cosas que nosotros no las podemos controlar y las tenemos que aceptar. Terminamos la hostería, faltaban cosas, ¿sí? Todavía me faltaban las tazas para el desayuno, estábamos poniendo algunas repisas en las habitaciones, terminando de pintar, arreglándola. Y en eso viene, era diciembre del 2012, viene un vecino y nos presenta a un señor, un pescador, que estaba en la zona, y yo entendí como que nos estaba presentando como para venir el otro verano tal vez, o la otra temporada de pesca, a pescar, ¿no? Y le mostramos lo que iba a ser la hostería, la cocina, las habitaciones. Y bueno, ahí el señor nos dice, bueno, voy a buscar a mis amigos que están en el río y ya venimos. Eran de Necochea. Y yo les digo, con Gastón nos miramos y le dijimos, no, pero la hostería no está abierta. Todavía no inauguramos. Y el señor nos dice, sí, ya inauguraste, porque nosotros nos queremos quedar, para nosotros así está bien. ¿Tenés algo para darnos de comer? Y yo en ese momento primero que se me ocurrió fue hacer unas pizzas. Entonces le digo, ¿les puedo hacer unas pizzas? Y me dice, perfecto. Así que, bueno, ahí me puse a amasar y el señor fue a buscar a sus amigos y bueno, esa noche ya se quedaron, así que prácticamente es como que quedó inaugurada. Esa noche quedó inaugurada la hostería. En esos años nosotros vivíamos en la cabaña Mi Refugio. Hoy actualmente la casa se alquila y nosotros vivimos arriba de la hostería. Porque era una manera de atender mejor a los huéspedes. Si no era como que toda la hostería estaba vacía y nosotros vivíamos en la casa de al lado. Entonces ahora, hace un montón de años, decidimos vivir arriba de la hostería y poder atender mejor a nuestros huéspedes, escuchar sus necesidades, compartir con ellos. Y la hostería pasó a ser como, mejor dicho, la cabaña pasó a ser como un lugar para nosotros histórico, ¿no? Donde empezamos, donde todo comenzó. Por eso en la cabaña Mi Refugio la gente cuando llega se siente muy
cobijada, albergada, porque si bien está pegada a la hostería, la gente lo disfruta también. La gente va a la cabaña Mi Refugio, pero vive almorzando y desayunando o merendando en la hostería. Es como un anexo de la hostería, ¿no? Al principio para mí era muy difícil porque era algo en lo que yo no estaba preparada, ¿no? Como recibir gente, atender, eh, ser anfitriona de distintas personas todos los días, ¿no? Porque cambia, en una hostería generalmente la gente viene por 2 noches, 3, una semana muy pocos. Ahora sí, a veces se quedan una semana, 7 días, eh, pero la verdad es que tiene mucha circulación de gente. Entonces, el estar acá en Meliquina, aislados de todo, o sea, yo más estando en mi casa, con mis hijos, como que estaba más en soledad, digamos, ¿no? Yo creo que cuando llegamos tuvimos mucha carencia de muchas cosas y creo que hoy, gracias a Dios, al tener la hostería podemos brindarle y compartir muchas cosas con mucha gente que viene, no solamente en forma turística, sino que gente que vienen a invertir en la zona, que quieren hacer un cambio. Entonces es como que siempre estamos tratando de compartir o de poder acompañar a alguien en los días que están acá en la hostería, ya sea a nivel turismo, a nivel que quiero hacer un cambio de vida, que me compré un terreno y estoy cercándolo. O sea, la hostería es un poco, es un devolver algo que Meliquina nos dio. Y también dar algo que Meliquina cuando llegamos no había, porque no había nadie. Entonces es un poco que capaz que uno lo hace en forma inconsciente o consciente, no sé, pero a veces lo analizamos, ¿no? Con situaciones que nos pasan cotidianamente. Era algo nuevo para mí, recibir gente. Lo mío en mi casa era como más sencillo, lo precario de todo, como nosotros empezamos en Meliquina. Entonces de repente tener una casa, ¿no? Era como que una casa más grande y la atención, ¿no? Porque no estaba preparada, vuelvo a repetirte, como que no estaba preparada, entonces no me costaba, me ponía por ahí más nerviosa, hasta que después me fui relajando y el primer año tuve una chica que me vino a ayudar, que tuve la suerte de que ella había trabajado en una hostería, entonces en cierto modo también me ayudó bastante, siempre la recuerdo, se llama Rosa. Rosa González. Rosa me estuvo ayudando en lo que es la limpieza y me acuerdo que ella por ahí me decía, yo le preguntaba si tenía que cambiar las sábanas todos los días, cómo era, ¿viste? Porque, qué sé yo, uno en la casa, vos decís, bueno, yo en mi casa la puedo cambiar una vez a la semana, 2 veces a la semana, como mucho. Y me decía Rosa, no, nosotros en la hostería cada 3 días cambiábamos, las toallas si se mojaban las cambiábamos, pero generalmente era cada 3 días. Y bueno, ahí es como que le fui dando forma y decir, bueno, cada 3 días se hace un cambio total de ropa blanca, ¿no es cierto? Todos esos detalles que por ahí son pequeñas cosas que yo no las sabía. Particularmente a mí lo que me encanta de la hostería no es la construcción, no son los materiales, es el sentimiento que tiene la hostería a través de las cosas que tiene. Ejemplos, ¿no? Puntuales. La mesa de la hostería, la mesa de la familia, está hecho con madera del viejo puente del río Meliquina. Entonces como que tiene mucho de historia,
mucho de la zona. No sé, las piedras de la barra son piedras del arroyo Córdoba, que da al lado del río Caleufu, que la juntábamos con nuestra Ford vieja, tomando mate con Lidia en la tarde, y mientras que salíamos a echar un rato, todas las tardes nos traíamos un viaje de piedra. En la cocina tengo colocado un yugo, ¿sí? Un yugo, que es el regalo de una señora amiga de Picún Leufú. Y es muy representativo el yugo, porque justo está en la cocina, en el lugar que más compartimos con la familia, que estamos, que charlamos, que educamos a nuestros hijos. Y el yugo tiene que ver con dos huellas que tiran juntos y a la par. Entonces como que tiene que ver con esa fuerza y esa energía que le pusimos en todo lo que emprendimos con Lidia para estar donde estamos o para llevar a la familia adelante. Y se generó con el yugo una isla donde en la mesada están nuestros panes, ¿no? Y siempre está el pan de cada día, ¿no? Dejó de ser panadería, pero siempre está el pan en la misma cocina donde se elaboraba y donde era la panadería de los pioneros. Cuando terminamos la hostería, lo que pensé más que nada fue en el turista, en la gente que viene y que te dice, en la Patagonia, qué rosales, qué lindas las plantas. Así que, bueno, lo que más empecé a pensar era, por ejemplo, en el borde del deck, de poner rosales. Después, en el cantero que está del lado de un pasillo que da a las habitaciones, poner también algunos rosales, pero mezclado con alguna que otro arbusto, alguna trepadora, plantas que estén verde y que no requieran tanto cuidado dentro de todo. Más que nada pensé en eso también, para no asumir más trabajo a todo lo que veníamos teniendo, que yo sabía y lo que yo veía era que no iba a ser poco. Me acuerdo de una situación que nos pasó una vez con Lidia. Primero tuvimos la carpa y después hicimos el rancho, ¿no? En esos años que teníamos el rancho, pasa un auto, un Ford Ka, no sé, un autito chiquito, me acuerdo, y para en la ruta. En esos años se veía, desde el rancho se veía la ruta porque no habíamos forestado todavía nosotros, ¿no? Entonces el hombre viene caminando con nieve por la rodilla y me dice, ¿cómo está el Paso Córdoba? Era un francés, piloto de avión. Le digo, bien, pero con el auto no vas a llegar a Confluencia. No, yo manejo en los Alpes, voy a llegar. Le digo, bueno, mirá, hace una cosa, son las 4 de la tarde. Si vos vas y ves que no podés, pegá la vuelta, yo vivo ahí, donde me viste. Golpeame, cualquier cosa que necesites, estoy acá. Yo no tengo forma de ayudarte, porque no tengo vehículo de doble tracción. Y en esos años costaba mucho que pasara la máquina, no había pasado la máquina. Bueno, me acuerdo que a las 2 horas, ya estaba atardeciendo, eso era abril, mayo. Sí, más mayo que abril, porque me acuerdo que había mucha nieve y mucho hielo. Y para, en la ruta toca bocina y me grita, tengo vino francés. Claro, resultó ser que no pudo pasar por el Paso Córdoba, entonces se baja con su señora, llega a nuestra casa, ve nuestro rancho que no tenía ni un baño, y nos mira, y estábamos a punto de comer unos fideos. Le digo, pasá, sentate, vamos a comer. Y bueno, abrió el vino y me dice, y se hizo de noche, y se hizo tarde, y le digo, mirá, quédate a dormir acá al lado de la salamandra. ¿Cómo te vas a ir a esta hora con la nieve que hay, el hielo que hay? Así que pusimos unas mantas, unos ponchos que teníamos y Lidia debe tener la dirección y el nombre de esta persona, yo no me lo acuerdo. Y se quedó a dormir. Compartimos. Al otro día de la mañana tomamos unos mates, desayunamos y se fue. Y que hoy yo pueda brindar una cama caliente, calefacción, comida, hospedaje y todo lo que le brindamos a los huéspedes fue como lograr lo que esa noche no podía lograr, porque no tenía ni un baño para esta persona, ni una cama para esta persona, solamente teníamos un techo y una salamandra que hoy es la salamandra de nuestro ahumadero, ¿no? Pero es como que hoy la hostería me permite darme el gusto de brindar algo que en su momento no lo pude brindar, que carecíamos de todo.
principio, cuando abrimos la hostería, nuestro temor era, nos va a faltar tazas, nos va a faltar la cucharita para el postre. Y vino un amigo de San Martín y me dijo, mira, todo lo que quieras tapar, pintalo de rojo. Le digo, ¿cómo? Todo lo que vos querés tapar, pintalo de rojo y vas a andar bien. Le digo, no te entiendo. No quieras tapar nada. La hostería es lo que son ustedes. No es un hotel 5 estrellas. Si bien, dicho por nuestros huéspedes, la atención es igual o mejor que un hotel de 5 estrellas, las estrellas se las da la calidez de nosotros. Primero era Lidia y yo, y ahora son los chicos. Los chicos tienen una manera de trabajar, de brindarse. En realidad no están trabajando, se están mostrando como son. Y la gente viene y busca eso. Y eso no está dado por la calidez o la calidad de los platos, sino es con el amor que uno prepara un plato de comida. Era como cuando tu abuela te hacía la comida. No sabías en qué plato te lo daba. Pero los fideos de la nona son los fideos de la nona. Es un poco eso, ¿no? Para mí la hostería. Es lo que yo siento y lo que la gente nos transmite, lo que la gente nos devuelve. Yo le pregunto a los huéspedes siempre qué querés que cambiemos, qué querés que hagamos, que estén siempre ustedes. No me dicen, no, quiero una televisión más grande en la pieza, o quiero... No, sigan así, la gente come, puede repetir un plato de comida, viene y se relaja. Es como que baja la guardia acá, empieza a ser gente de vuelta. ¿No? La hostería le da la posibilidad al huésped y a nosotros a que cada uno sea como realmente es. Que se relaje y pueda disfrutar y descansar. El que quiere leer, lee, el que quiere camina y disfruta de las plantas del vivero, el que no viene y cuando yo me pongo a amasar a la mañana aprende a hacer pan. Y hasta tengo huéspedes como Juan Galati, que es un amigo de la familia, y cuando sabe que hay cordero o asado, él se pone un delantal y me ayuda a atender a los huéspedes. Pero él es un huésped, pero no. En ese momento es un amigo más que me ayuda a atender a los demás huéspedes. Eso se da solamente acá y no es algo que nosotros lo estudiamos, es algo que nos nació y nos salió. De hecho, la hostería no tiene menú, no tiene carta. La gente viene y disfruta de los platos del día. En el 2014 nos hicimos un lindo regalo en familia. Pudimos viajar a México y conocer todo lo que es la Riviera Maya, Cozumel. Era un sueño que tenía Lidia y lo pudimos lograr. Y el recuerdo más lindo que nos trajimos de México fue no el hotel lujoso, ni los platos gourmet, ni nada. Siempre hablábamos, cuando nos juntábamos y charlábamos del viaje, nos recordábamos de la calidez de las personas, de cómo nos atendían, de cómo te mimaban con lo que a vos te gustaba. Y nos dimos cuenta lo importante que es cuando vos atendés a la gente de corazón. Porque vos cuando atendés a alguien de corazón, haces una marca, una cicatriz que que la persona no se le olvida más. Nos pasó a nosotros yendo a México y sin darnos cuenta lo empezamos a hacer en nuestra hostería. Porque la gente nos decía, la verdad, la pasé hermoso, la verdad, esto no lo viví nunca. Mirá que estuve en tal hotel, mirá que estuve en otro hotel que tenía pileta, que tenía sauna. Y la verdad que lo que me hicieron sentir acá, o como nos sentimos estos 3 días, 5 días o una noche, no me lo puedo olvidar. Y la verdad que nos llaman para los cumpleaños, los llamamos nosotros para los cumpleaños. Tenemos amigos que surgieron a partir de la hostería, ¿sí? Como gente de Europa que terminamos yendo a su casa a visitarlos. Y eso es algo que lo brinda lo que es la familia, ¿no? La familia a través de la
de la hostería, ¿no? A través de esta cocina, de este entorno, de lo que nosotros brindamos en forma indirecta o sin darnos cuenta. Es muy de nosotros eso. Y eso es lo que la gente nos hace notar. A veces hay amigos que nos dicen, bueno, no sé, pon empleados o que lo atiendan otras personas. Y la verdad que nosotros no vemos una hostería sin nosotros. Porque la hostería somos nosotros. Dentro de este enorme edificio. Pero el ADN creo que somos nosotros. Ese huésped que viene y sabemos qué le gusta comer. Y cuando viene el año siguiente, mirá que va a venir Beatriz, que le aconsejan la salsa con hongos de pino. Entonces sabemos que a ella le gusta comer ese tipo de comida. Y de esa manera. O ese amigo mosquero que viene, che Gastón, mirá que llego tal día, vamos a pescar un rato. Y yo ya sé que a él le gusta ir a pescar conmigo o con Lorenzo, el hijo de esa persona con Lorenzo en el río, o salir a caminar con Franco, o lo que fuera, ¿no? Pero básicamente la hostería se vivencia de esa manera. Bueno, con la llegada de los chicos, nos cambió la vida porque nosotros con Gastón llegó un momento que nos pusimos a charlar porque decíamos, bueno, a nosotros nos gustó Meliquina, nosotros elegimos Meliquina, pero de grandes. Ellos son chicos y queríamos que ellos también vean el mundo, porque el mundo no es Meliquina. Pensábamos que teníamos que darle una buena educación, que tengan contacto con otros chicos, que hagan deporte, que tengan la capacidad de elegir algo que les guste. Así que, bueno, ahí nos cambió un poco la vida porque a medida que ellos fueron creciendo, ellos la primaria la hicieron en San Martín de los Andes, así que eso requirió de mucho trabajo. Gracias a Dios ya teníamos la hostería, entonces lo pudimos afrontar, el ir y venir de San Martín, ¿no es cierto? Que eso requiere un gasto. Y bueno, fue mucho esfuerzo, mucho sacrificio, levantarlos a la mañana. A mí muchas veces me dolía, tan chiquititos, sacarlos de la cama a las 6 de la mañana cuando está todo nevado, todo frío, y llevarlos a la escuela y tenerlos lejos, ¿no? Pero a ellos también les gustaba, estaban contentos. Eso era lo que a mí me conformaba, porque Franco acá en Meliquina él hizo hasta primer grado, hizo jardín y hasta primer grado. Segundo grado ya empezó en San Martín y Lorenzo hizo jardín acá en Meliquina. Y bueno, eso yo veía que ellos estaban conformes, estaban contentos con la escuela en San Martín. Así que eso también fue aliviador para mí, que por ahí yo los extrañaba, de tenerlos todos los días conmigo acá en casa, después los extrañaba, ¿no? Y bueno, tenemos 2 hijos nada más, como dije en algún momento, hubiéramos querido tener más, pero bueno, el tema de la lucha, el trabajo, fue todo tan duro que no nos permitimos, porque en su momento al principio tardábamos mucho en encargar a Franco, porque la verdad era que era todo muy difícil, muy incierto, había muchas carencias, ¿no? En cuanto a lo económico. Si bien nosotros estábamos fuertes y estábamos bien juntos y nos amábamos y estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo, éramos conscientes de que en esas circunstancias no podíamos traer un bebé y no queríamos que sufran y que pase por ahí lo que para nosotros no era un problema, por ahí para un bebé sí, ¿no? Que era el frío, bueno, un montón de cosas que uno a veces no quiere que ellos pasen. Frío, tener ropa calentita, que no les falte nada, ¿no? Creo que todo padre que ha empezado de abajo, de cero, quiere eso para sus hijos. Y creo que de eso hay mucho en Argentina, porque hay muchos pioneros, hay mucha gente que ha empezado de abajo y que
y que quiere eso, ¿no? Para sus hijos.